La Semana Santa en la iglesia de Filipos. Vayan al texto bíblico conmigo, por favor, de Filipenses 2, 1 al 4. Vamos a estar de pie y vamos a leer el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Señor, bendice tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo lindo que vamos a compartir con Perseveranza Bello. Extrañamos demasiado a los ausentes. Nos hacen falta. Bendíceles donde se encuentren, los que están viajando, los que están en casa, los que están delicados de salud. Y gracias por los que estamos acá, por los que pueden hacer ese esfuerzo de venir desde relativamente lejos para escuchar tu palabra. Edifícanos, consuélanos, exhórtanos, convéncenos de pecado, Señor, de justicia y juicio, para que podamos crecer un poquito más a la estatura de la plenitud de Cristo y poder entender tu voluntad agradable y perfecta. Bendecimos los amigos y amigas que escucharán esta disertación en las redes sociales de Perseveranza Bello, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Sí, queremos darle la bienvenida a todos los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal. Esperamos que para ustedes sea de mucha bendición este tiempo de compartir. Les comparto que el texto que vamos a estudiar me lo aprendí de memoria cuando tenía más o menos 7 añitos de edad. 7 años de edad, y yo no sé cuántas veces lo he predicado, lo he meditado, lo he compartido en diferentes contextos académico, teológico, de predicación, de liderazgo, de consejería. Pero preparando este mensaje para esta época con este título, la Semana Santa en la iglesia de Filipos, lo vine a entender ahora sí claramente. No lo había entendido bien. Lo estaba enfocando y lo estaba dejando en buena parte por fuera. Y gracias a Dios porque hoy traigo una palabra fresca para mí que me ha ministrado y espero que para ustedes sea de mucha bendición y para todos nuestros seguidores de las redes sociales. Permítame decir lo siguiente en la introducción. Pablo toca un tema muy delicado y sensible en la iglesia de Jesucristo: el llamamiento a la unidad cristiana mediante la humildad personal. La iglesia de Cristo en relación a la unidad, en relación al apoyo, en relación a ser unos con otros. Estos versículos nos dejan la más fuerte apelación posible para la unidad cristiana, la clase de llamamiento que muchos cristianos parece no esforzarse en tomar seriamente hoy en día. En el versículo 1 Pablo da 4 razones para tal unidad. En el versículo 2, 4 formas para describirla. En el versículo 3, 2 negativas para evitarla y 2 positivas para seguir. Y en el versículo 4, una negativa y una positiva. Toda una tesis, todo un clamor, todo un grito desesperado del apóstol para decirle a una de las mejores iglesias de Asia Menor, la de Filipos: por favor, únase. Por favor, dejen de morderse, y en términos de Pablo, para otras iglesias, como perros. Y perdónenme la expresión, pero así lo describe Pablo en otras cartas. Dejen de hacerse el daño, dejen de ponerse zancadilla, dejen de evitar que el reino de los cielos crezca, se multiplique. Porque Pablo estaba muy preocupado porque el reino de los cielos para la iglesia de Filipos no se estaba sumando ni multiplicando, sino dividiendo y restando. La Semana Santa tradicional es muy interesante para nosotros hoy, ya que es de las pocas celebraciones que convocan a propios y extraños a la reflexión, meditación y arrepentimiento de lo que se viene realizando con nuestras vidas. Pero también
La rechazamos por ser una propuesta de la iglesia tradicional católica. Lo interesante es que San Pablo le recuerda la Semana Santa a la iglesia de Filipos. He escuchado N veces en mis 50 años de vida cristiana, desde los púlpitos, con los pastores decir, ahí está la iglesia, así como cuando dicen así todo despectivamente, ahí está la iglesia católica celebrando su Semana Santa, como para nosotros los evangélicos todas las semanas son santas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe qué significa eso? Hice la cuentecita y gritar amén significa que en los últimos 200 años de evangelización colombiana, mi 8º libro es un tratado reflexivo sobre la historia evangélica colombiana, una investigación que me tiene la vida revolcada, que me tiene mi espíritu totalmente arrugadito y en meditación. Y les cuento que el otro año, ¿sí?, más o menos en marzo 25 del otro año, se cumplen 200 años de haber llegado el primer misionero, el señor Diego Thompson, a Bogotá y fundar las sociedades bíblicas colombianas a nivel de impacto americano. Fue nuestro primer misionero. Y ese grito de amén significa 10.400 semanas santas evangélicas. 10.400 semanas santas evangélicas. La pregunta que yo me hago es, ¿será que es tan real que el evangélico que rechaza una semana al año, que la iglesia tradicional llama santa, hemos logrado el impacto necesario a nivel Colombia en estos 200 años? 10.400 semanas santas. Y las noticias que tengo y de buena parte de las conclusiones que tengo en el libro sobre historia evangélica colombiana es que este pueblo evangélico va a tener que caer de rodillas si queremos pedirle al Señor que vuelva a mirar al país con ojos de misericordia, porque las noticias, las conclusiones, las anécdotas y la falta de alcanzar objetivos y metas pululan por todo el libro. La iglesia evangélica colombiana se ha caracterizado en estos 200 años por la envidia entre unos y otros. Se ha caracterizado por el odio entre unos y otros. Se ha caracterizado por la desunidad entre unos y otros. Estoy casi seguro que la iglesia evangélica colombiana se hace tanto daño entre sí misma que Satanás no ha tenido que hacer mucho. Nosotros solitos estamos acabando con nosotros mismos. Líderes contra líderes, ovejas contra ovejas, iglesias contra iglesias. De por sí que ya hay persecución sí o sí por nuestra naturaleza del reino de los cielos, pero no se sabe qué es peor, si la persecución externa o la división interna. Voy a tomar tinto porque me salió espectacular esa tesis. No sé qué es peor, si la persecución externa contra los evangélicos o las divisiones internas entre nosotros. ¿Por qué la Semana Santa en la iglesia de Filipos? Porque los versículos que siguen resumen la Semana Santa católica en el texto que vamos a mirar. Y el contexto de esa cita, y el primer punto es el sacrificio en la humillación para alcanzar la unidad eclesial. Pablo está tan preocupado con la desunidad de la iglesia que les dice, vea, no tengo otro ejemplo para ponerles, pero si quieren llegar otra vez a la unidad eclesial, hagan lo que hizo Jesús. Y comienza el texto que les conté, que me lo aprendí de memoria cuando tenía 7 añitos de edad, gracias a mis padres espirituales. Filipenses 2, 5 al 8 sigue el texto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, versión Biblia de las Américas. Mire qué bonito, haya pues en vosotros esta actitud, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El término allí, actitud, ¿sí? Haya pues en vosotros este sentir. El concepto sentir o actitud es hos en el griego original, y es un pronombre relativo que quién, cuál, qué, cuyo, cosa, fruto. Oiga, fruto. Haya en vosotros también este fruto. Produzcan este fruto. Y ahí mismo se le viene a uno a la mente en la teología de Pablo, porque él es el que escribe esto, el fruto del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos no producimos obras de la carne, producimos frutos del Espíritu. Y miren cómo de forma descendente, como aparece allí nuestro bosquejo homilético, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 momentos en que Jesús siendo parte de la realeza del reino de los cielos, para llegar al final a convertirse en un trapo de inmundicia tipo carroña para los gallinazos. Dejó de ser rey de reyes para llegar a ser mortecina pura entre nosotros. Y es el ejemplo que está colocando Pablo, a ver si la iglesia de Filipos, a ver si la iglesia Perseveranza de Bello, a ver si la iglesia evangélica de Antioquia, de Medellín, qué sé yo, hasta donde llegue este mensaje a los rincones a través del bien amado YouTube, volvemos a la unidad. Comencemos con la primera. Era Dios existente. Jesucristo era Dios. Y entre nuestra teología cristiana no lo podemos negar. Sentado a la diestra del Padre, disfrutando de los privilegios de ser un Dios. Y lo que más tenemos nosotros cerquita en nuestro imaginario sobre eso es cuando vemos películas de los titanes del Olimpo, sentados en sus tronos gigantes, grandotes, y los seres humanos así chiquiticos, pequeñitos, y como que es lo único que tenemos, porque nuestra imaginación no alcanza a detectar lo grande que es el trono de Dios. De pronto Juan trató de describirlo en Apocalipsis, pero es demasiado grande y necesitaremos cuerpos y mentes gloriosas para poder tener acceso al trono de Dios. Pero ahí estaba Jesús, era Dios, disfrutando la existencia de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Hagan dos cosas mientras vamos viendo el proceso descendente. Número uno, ¿qué estaba pasando por la mente de Pablo? Cuando Pablo escribía esto, ¿qué estaba pensando? Y número dos, como Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, hagan esto a ver si recuperan la unidad. Piense usted, ¿qué trono tiene usted? ¿Qué trono tengo yo? Cada uno de nosotros tiene su trono en la casa. Las hermanas tienen el trono en la cocina, lamentablemente, pero al trono es trono, ¿sí? Las amas de casa, y mandan ahí, y mucho cuento, ahí son las... Y cuando el esposo le dice, amor, te voy a dar más libertad, y lo que hace el esposo es ponerle la cadena más larga para que pueda salir un poquito más lejitos de la cocina, ¿cierto que sí? Lamentablemente, que no debiera de ser así, pero eso es otro tema de parejas. Otros tienen su trono en la oficina allá, donde tienen sus trabajos, sus negocios, cada uno de nosotros tiene su trono. Chiquito, grande, mediano, lo que sea, tenemos nuestro trono. No se compara con el de Jesús. Pero a veces ese trono es el que no nos deja rebajarnos para compartir con el hermano cristiano, con la otra iglesia, con el otro ministro, con la otra persona. No estimó el ser igual a Dios Jesús. No se aferró a los privilegios de ser Dios. Y otro elemento que hay que tener en cuenta es que no es que el Señor dejó sus poderes en el trono y vino y nació de una virgen totalmente humano. Él era totalmente humano, pero también era totalmente Dios. Es que lo increíble fue que llegó a la tierra con los poderes. Es que no se les quitaron. Hay un relato, creo que es Juan el que lo describe,
que cuando vienen por Jesús, hablando de Semanas Santas, cuando vienen por Jesús a tomarlo preso y preguntan los guardias del templo que venían con los guardias romanos, ¿quién es Jesús? Cuando Jesús responde, yo soy. Ese yo soy dice que todos cayeron al piso. Es de las pocas veces que Dios utilizó su poder de Dios, su poder sobrenatural, y esas criaturas sintieron ese yo soy, es la misma voz que creó todo en Génesis 1. Y dice que cayeron todos al piso, como cuando hemos visto las famosas películas de los superhéroes de Marvel, de la marca de películas Marvel. Coloco esas ilustraciones porque es lo más cercano a nuestro imaginario sobre esos temas. Jesús tenía poder como Dios, y cuando hacía milagros, prodigios, señales, sanidades, estaba usando el poder que tenía desde el trono. Otro ejemplo de que él contaba con ese poder es cuando en la misma escena, porque viene uno de los alguaciles y va a forcejear, y Pedro saca la espada y le corta la oreja a un sirviente del templo. Ese es el primer torero en la Biblia, en la tierra. El primer torero es Pedro, porque cortó oreja. El que lo entendió, lo entendió. Entonces dice Jesús que coge esa oreja y vuelve y la pone ahí y le dice a Pedro, la Biblia lo está entendiendo, le dice Jesús a Pedro, Pedro, no has entendido, donde yo quiera defenderme, tú no te alcanzas a imaginar las huestes celestiales que están sobre nosotros aquí pendientes de esta escena. Donde yo le diga a mi Padre, que me defiendan, se arma aquí la de Troya. La guerra de Ucrania o de Gaza se queda en palotes. Pedro, ¿vos crees que yo me voy a defender con esa pinche espada, con esa navaja que tenés ahí en el cinto? Tú no te alcanzas a imaginar lo que está sobre nosotros protegiéndome y cuidándome. Entonces todo eso, Jesús no se aferró a nada de eso para defenderse entre nosotros, sino que se despojó voluntariamente a sí mismo. Nosotros, como para despojarnos de nuestros derechos psicológicos, de nuestros derechos humanos, como necesitamos un psicólogo o un abogado que nos convenza que hay que despojarnos y todo un proceso costosísimo. No, Jesús no necesitó psicólogos ni psicoorientadores, no. Jesús se despojó a sí mismo. ¿Tomando forma de qué? De un hombre rico en medio de la humanidad. No, el momento donde más gloria recibe Jesús, y eso para cumplir profecías del Antiguo Testamento, es lo que está celebrando la iglesia tradicional hoy, el domingo de Ramos, que es cuando él va en un burrito, que coste, él va entrando a Jerusalén en un Renault 4, no está entrando en un Mercedes-Benz, no está entrando en un Audi, ni está entrando en un carro, ni en una limusina. Está entrando en un Renaultcito 4, muy bien tenidito, porque estaba recién sacado de agencia. Dice el texto que nadie lo había montado, entonces era de agencia. Y comienzan a decir, Hosana, Hosana al que viene, bendito el que está entrando a Jerusalén. Y los mismos desgraciados que gritaban Hosana fueron los mismos desgraciados que gritaron, crucifícale, crucifícale. Hipócritas, falsos, malvados. El ejemplo de una humanidad que no tiene fin de maldad. Los mismos que gritaron Hosana fueron los mismos que gritaron crucifícale. Valiente entrada triunfal a Jerusalén con tanta hipocresía y tanta maldad, haciéndose semejante a quienes, a los hombres humildes, a los hombres sencillos. Él se despojó y nació entre nosotros, un carpintero. No llegaba ni a clase media, por debajo de la media para su época. Recibía órdenes. Don Jesús, me hace el favor y me hace esta silla, con mucho gusto. ¿Para qué día? Y que quede claro, fue de los pocos carpinteros que cumplía. El que lo entendió, lo entendió. Me va preparando otro tintico que esto va para largo. Gracias. Haciéndose semejante a los hombres,
se humilló a sí mismo. Mire el énfasis, es que el énfasis es impresionante. Cada vez él bajaba más. Es suficiente, me imagino yo a Jesús diciéndole al Padre, ¿es suficiente hasta que? No, hay que humillarse más. No solo recibió órdenes como carpintero, sino que recibió órdenes de sus enemigos, haciéndose obediente hasta qué. Oiga, miren esos términos, obediente hasta la muerte en una agradable y deliciosa silla eléctrica. Porque cuando uno ha visto que sacrifican en las películas a alguien en la silla eléctrica, son y listo el pollo, el que sigue. Y ya pasó, sí. Y eso que está rodeado de gente pendiente de que sí se tueste bien, ¿sí? No, esto no es la muerte en una silla eléctrica. O la dulce toma, la intravenosa. Nunca se me va a olvidar el día que me tocó sacrificar a Lolita, una perrita que nos regalaron, nos regalaron, recogida de la calle, y con el tiempo se llenó de tumores, de pulgas. Eso era una cosa impresionante, y me tocó sacrificarla y ser el asistente con el veterinario. Eso es duro poner primero la inyección blanca para que se duerma y después la inyección negra para que se le pare el corazón a un animalito, a un ser vivo. Las personas que mueren así mueren dulcemente, se quedan dormiditos. Eso es un estilo de morir con mucha clase, con mucha dignidad, ¿sí? Así, con mucha dignidad. Pero Jesús no se ha inventado una muerte más dura, más sufriente que la muerte en la cruz. No se ha inventado, ni Hitler lo logró. Cuando los judíos morían, allá en esos lugares, en Polonia, etcétera, en esa situación tan difícil que ellos vivieron, se quedaban dormidos con ese gas, se quedaban dormiditos, morían. Eso es lo triste. Pero Jesús no. El tiempo no me da para explicar los detalles, pero Josh McDowell, en su libro Evidencias que exigen un veredicto, muchas gracias, en su libro Evidencias que exigen un veredicto, por Dios, ese hombre es un científico. En un solo capítulo puede citar más de 100 libros. Y él trata de explicar por qué muere Jesús. Y es muy duro porque se cree que la sangre de Jesús corrió desde el patio de la casa de los soldados romanos, donde fue juzgado y donde empezó su suplicio, hasta el Gólgota. Dejó su sangre derramada por todas las calles de Jerusalén, porque cuando lo chuzan acá en el costado, dice, no sale un chorro de sangre RH positivo, purita, no. Agua, sangre, ya no había sangre en su cuerpo, la anemia lo había tomado. Y dice Josh McDowell que tener las manos así por 2-3 horas después de ese suplicio, todos los líquidos, porque ya ni siquiera sangre, los líquidos del cuerpo se van concentrando en los pulmones y los van oprimiendo. Por eso es que la muerte de Jesús es un ataque cardiorrespiratorio. Pero lento, no es ese ataque fulminante que le da hoy en día a la gente por el listo, ya, el que sigue. No es un ataque fulminante, no, es un ataque cardiorrespiratorio lento, doloroso. Y entonces sabemos la historia, haciéndose obediente hasta la muerte, y es muy interesante. Le enseñaba a mis estudiantes en el Instituto de la Iglesia Cristo Rey, hablando de evangelismo discipulado, que cuando Jesús dice todo está consumado, utiliza un término jurídico de la época romana que se llama tetelestai. Y ese término tetelestai significa se ha pagado el precio, se ha justificado, se ha pagado el precio de esta persona que lo debía. Cuando un romano, un griego, qué sé yo, pasaba por un juicio y ya iba a ser declarado justo, justificado, cuando ya se iba a declarar inocente, entonces el juez declaraba, esta persona es tetelestai. Y ese es el término que Jesús usa en la cruz, cuando ya
sí está sintiendo la muerte sobre él y dice: Tetelestai, he pagado el precio que toda esta humanidad tenía que pagar, yo ya lo pagué. Todos han sido justificados. ¿Quién va a ser beneficiado de esa justificación? El que la entienda, el que la viva, el que la disfrute, el que la reclame. Por eso se llama evangelismo. Y recordemos el concepto, otro concepto, les prometí el título de la prédica la Semana Santa en la iglesia de Filipos, y también para nosotros los evangélicos, que como es que todas las semanas de nosotros los evangélicos son santas, ¿sí? Eso quisiera uno ver que fuera verdad. Cuando Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Parece ser que en el suplicio de Jesús ese es el momento más crítico y más doloroso de él. Lo más doloroso no fue la cruz sobre él, la corona de espinas sobre él, el peso de la cruz, los golpes, la bofeteada, no le quebraron dientes, porque la profecía dice que ni un hueso fue quebrado, pero el sufrimiento fue demasiado. Nada de eso le produjo más sufrimiento a Jesús que sentir que el Padre lo había dejado. Porque él estaba cargado con tanto pecado tuyo y mío que el Padre no tiene comunión con tanto hijo de madre pecado. Dice que lo abandonó, lo dejó. El Padre lo dejó. Esa escena de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando pasa eso, que se ve como una lágrima que cae desde el cielo y cae sobre la cruz, sobre Jesús. Que Dios bendiga a esos hombres que llegan tan lejos interpretando lo que sucedió en ese momento. Jesús se sintió abandonado, el Espíritu Santo lo dejó, todo lo dejó. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice el texto que murió. Y uno cree que hasta ahí fue. Uno cree que hasta ahí, Señor, gracias, Señor, qué pecado, sufrió mucho. ¡No! ¡Todavía falta más! Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Qué significa eso en la mente de Pablo? Pablo, ¿por qué hace tanto énfasis con eso? ¿Sabe por qué? Porque dentro del sufrimiento de morir en la cruz, lo otro que tenía que pasar era que, como la crucifixión era el invento de los romanos para poder tener subyugados a los palestinos de la época, la orden era que ya los cuerpos quedaban ahí por sécula seculorum. Empezaban los animales nocturnos, los rastreros, al tirar a comerse las piernas de las personas, y los de arriba del cielo, todo lo que podía caer de arriba con alas, empezaban a comerse la carroña, la piel del que estaba crucificado, muerto, a sacarle los ojos y a empezarse a comer el cuerpo. Por eso les dije, Jesús se humilló y la muerte de Jesús fue tan baja que llegó a ser mortecina para los cuervos. Por eso es que los soldados vienen y miran que los dos ladrones de los lados todavía están vivos y les quiebran las piernas. Dice que para que no se vayan, para que los cuervos y los animales terminen de hacer su trabajo. Pero tremendo, porque los dos ladrones podían empezar a recibir picotazos de las aves todavía vivos, sacándole los ojos y todo. La profecía dice que Jesús no se le quebró ni uno de sus huesos, órdenes del cielo, y así fue, porque cuando ya van a quebrarle los pies, ven que ya ha muerto. Pero como los soldados romanos eran tan tiernos, tan delicados, tan detallistas, dijeron: bueno, no le quebremos las piernas, pero fijémonos si está muerto, ¡pum!, y le pegan esa puñalada aquí. Otro concepto muy interesante antes de retomar lo de morir a ese nivel. Cuando a Jesús le ofrecen en una caña una esponja llena de vinagre, realmente lo que le están ofreciendo es un sedante, le están ofreciendo anestesia.
había algo de misericordia en los soldados romanos porque era tan duro ese suplicio que a veces ponían a la gente a tomar ese vinagre a ver si medio les calmaba un poquito tanto sufrimiento. Jesús dijo no, y le trataban de meter eso en la boca, porque él sabía que tenía que sufrir 100% por usted y por mí, para que cada Semana Santa evangélica sea santa. Muerte de cruz. Por eso es que José de Arimatea y las mujeres son desesperaditas entre las 4 de la tarde, 4:30, antes de las 6, para que entreguen el cuerpo, porque si ese cuerpo no es bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde, por haber comenzado el sabbat, ese viernes, hasta el sábado 6 de la tarde del sábado, tenían que dejar el cuerpo ahí. Por eso es que José de Arimatea y las mujeres le dicen a estos principales: entréguenos el cuerpo, déjenos, le damos un entierro digno, por favor. Y entonces ya conocemos la historia de cómo es bajado de la cruz y llevado a ser enterrado en una bóveda labrada en la piedra para ricos. Eso es profecía cumplida, porque Isaías y los profetas mayores y menores dan profecía sobre ese tema. He ahí la Semana Santa, la parte negativa de la Semana Santa de los Filipos. Jesucristo en una semana pasó de estar sentado en el trono de Dios y recibir honra de los hombres en Jerusalén mientras gritaban: Hosana al que viene, a morir humillado como carroña para gallinazos en pro de nuestra redención vertical. Ojo con esto, redención vertical, para que tengamos unidad como iglesia horizontal. ¿Qué estoy describiendo ahí? Redención vertical, unidad horizontal. Nosotros como iglesia. La cruz, yo no sé si a mí es el único que se me aparece la cruz por todas partes en la profecía bíblica, o ustedes la detectan conmigo. Redención vertical con el Padre, y por favor tengan unidad horizontal, que es lo que no pasa con la iglesia. Perdónenme, querida iglesia Perseveranza Bello y iglesia, toda la iglesia que puede tener acceso a esta predicación, pero tengo autoridad para decirles: he leído bastante historia evangélica colombiana y les cuento que han sido 200 años de demasiada desunidad, demasiado odio entre las mismas iglesias. Los unitarios no nos pueden ver a los trinitarios, así de sencillo. Los de la teología de la prosperidad no pueden ver un evangélico pobre porque es un pecador. Los evangélicos que no creen en la preparación del ministro no pueden ver un pastor preparado teológicamente porque ese está lleno del demonio, porque la mucha letra mata. Y se nos fueron 200 años dándonos garrote unos contra otros. A veces hay iglesias evangélicas, una comenzando una cuadra y otra terminando otra cuadra, y los pastores ni se hablan, ni se ven, ni se tratan, y así sucesivamente. La cruz de la unidad solo tiene el vértice vertical, solo tiene la propuesta de redención vertical, porque la horizontal, déjenme decirles, no funciona. Termino este punto diciéndole lo siguiente: las autoridades colombianas han dicho esto: tratar con la iglesia tradicional es muy bueno, la iglesia católica, porque cuando uno los llama, los cita para tomar decisiones, legislar, etcétera, viene una persona que los representa a todos. Pero cuando llamamos a la iglesia evangélica para sentarnos a negociar algo, para sentarnos a conversar algo, para legislar, qué sé yo, eso se aparecen 100, 120, 150, pero no unidos, todos con el propósito de reclamar cada uno para sí mismo lo que les conviene. Esa ha sido la triste realidad en estos 200 años.
Y les voy a colocar otro ejemplo. En 1994, voy a confirmar bien, soy durito para las fechas y para los nombres, pero finalizando el siglo pasado, el gobierno de Samper Pisano hizo un convenio con algunos pastores, algunas iglesias y algunas denominaciones, no se pudo con todas, y hizo un convenio, y dentro del convenio una de las cosas más importantes que se logró era que el matrimonio evangélico con esos que se estaba firmando el convenio tuviera efectos civiles. Eso se logró, listo. Dentro de ese grupo yo tuve un amigo, no voy a decir nombres ni nada, tuve un amigo que tenía ya ese poder de celebrar un matrimonio evangélico con efectos civiles. Y en esos días, una parejita de la iglesia que estaba dirigiendo en esa época, me dijo: pastor, nos consigue un contacto de un pastor con esos efectos civiles. Con mucho gusto, los puse en contacto. Pero la parejita se me acercó muy triste a los días y me dijo: ay, pastor, qué tristeza, ¿qué pasó? Es que el pastor que tiene ya ese poder, escúcheme, estoy hablando más o menos en el 97 del siglo pasado, nos pide $1.000.000 para celebrarnos el matrimonio evangélico, como en el 97 del siglo pasado. $1.000.000, eso era una fortuna, para saber que el pastor que tiene ese efecto civil celebra el matrimonio y la parejita tiene que ir a registrar sí o sí ese matrimonio en la notaría, y si no, no están casados. Lo mismo le sucede a la iglesia católica. ¿Por qué digo estos ejemplos? Porque esos son los detalles que hacen que la iglesia evangélica no sea bonita en Colombia, no sea hermosa, y dejemos de decir que todas nuestras semanas son santas, porque no es verdad. Si fuera verdad, y en estas 10.400 semanas que llevamos, porque el otro año se cumplen las 10.400 semanas en el país, 200 años, bueno, si eso fuera verdad, Colombia debiera de ser, evangélicamente hablando, por ahí el 25% del país, quitando iglesia tradicional, solo evangélicos, y no somos, creo que ni el 3%. 200 años que Dios nos coja confesados. Ahora la parte interesante, la unidad eclesial que produce la gloria del Padre. El día que como iglesia verdaderamente celebremos cada semana como santa y dejemos de decirlo como un cliché, dejemos de decirlo como loros mojados, y dejemos de afirmar eso solamente por darle en la cara a la iglesia tradicional a la que asisten nuestros familiares. Cada que hacemos ese comentario, hacemos que nuestros familiares crean menos en nosotros. Porque para nosotros las famosas Semanas Santas se nos convirtieron en parte del paisaje. Por lo menos un católico peca todo el año y se para esta semanita para reflexionar. Nosotros pecamos las 52 semanas del año. Duro, pero es la palabra de Dios. Si queremos que el Padre reciba gloria, tenemos que recuperar la unidad. La unidad. Y dice así, Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Jesucristo. Y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias a Dios está esta parte, ¿sí? Está la parte positiva de la Semana Santa de los Filipos. ¿Qué tenemos en esos 1, 2, 3 versículos? Tenemos, y mis estudiantes de teología van a entender lo que voy a decir, tenemos una instrumentación, tenemos un iniciador, un medio con un fin. ¿Cuál es el iniciador? Dios, exaltar a Cristo hasta lo sumo. ¿Cuál es el medio? ¿Por qué medio? Le confirió un nombre que es sobre todo nombre.
Este concepto a nosotros los latinos, colombianos, no nos cuadra muy bien, porque nosotros no sabemos lo importante, trascendental y serio que es tener un nombre o ponerle un nombre a alguien. No, nosotros le vamos poniendo nombre a los hijos según el calendario, según lo que sucedió, y por ahí hay unos nombres que uno dice, Dios mío bendito, a este niño no lo bautizaron, lo exorcizaron con ese nombre. Pero bueno, ese no es el tema. Entre los hebreos el nombre formaba parte del carácter, formaba parte de la personalidad del individuo. Iniciador Dios, con el medio, por un nombre que es sobre todo un nombre, ¿con qué propósito? Miren los propósitos. Los propósitos son 4. En el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla. Si la iglesia evangélica en Colombia realmente viviera la famosa Semana Santa, que decimos que para nosotros todos los días es Semana Santa, los inconversos caerían de rodillas más facilito por nuestro testimonio. Pero es tan malo nuestro testimonio que los inconversos con más ganas tiemblan sus rodillas porque no les hemos hecho cosquillas con nuestro testimonio. Segundo, esas rodillas dobladas de los que están, escuche bien, para que se doblen las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Eso se lee así. No, que en el cielo, que en la tierra y debajo de la tierra, no. Cielo, tierra, infierno. Pero se necesita el vértice horizontal, nuestra unidad. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Y ese Señor sí está con mayúscula. El Señor de señores, el Rey de reyes. Miren cómo el Señor lo está volviendo a subir. Aquí lo bajó hasta el grado de mortecina. Ahora lo está subiendo, lo está llevando hasta volverlo a sentar. El Padre quiere volver a sentar a Cristo otra vez a su diestra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, por tu testimonio y por mi testimonio. Hagámonos la pregunta: ¿cuántos familiares dicen que el Señor, sí? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos familiares de nosotros dicen Jesucristo es el Señor? Por mi primo, por ese testimonio de mi primo. Jesucristo es el Señor por ese testimonio de mi tía. Jesucristo es el Señor por ese testimonio de mi ahijado, qué sé yo. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Volvió y lo sentó otra vez a su diestra. Ahora sí pueden glorificar al Señor y denle ese aplauso. ¡Denle ese aplauso! Impresionante el proceso ascendente para recuperar la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Y la reputación del Padre estaba en juego mientras su Hijo amado estuviera en la tumba con unas causas de muerte infrahumanas. Esos tres días que estuvo Jesús muerto, viernes, porque los judíos en su época, una fracción de 3 horas de un día lo llamaban día. Viernes una fracción, sábado todo el día y el domingo otra fracción, 3 días. La reputación del Padre estuvo por el piso. Con un hijo de esos, un hijo que fue muerto en la cruz como si fuera un malhechor. La reputación del Padre estaba por el piso, paupérrima, podrida, estrupefacta. No, estaba diciendo otra palabra. Putrefacta. La reputación del Padre estaba por el piso esos 3 días. Por eso era necesario, urgente, que Jesucristo resucitara y comenzara otra vez su proceso para sentarse otra vez al lado del Padre y recuperar la fama, tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo. Amén. Todas estas tremendas declaraciones, debemos recordar, tienen en su contexto el propósito más práctico en relación con los filipenses y con nosotros también, es decir, para persuadirles a dejar de lado la desunión, discordia y ambiciones personales. Dicen las malas lenguas afuera que las huestes evangélicas son de los pocos militares, ejércitos,
que cuando un compañero de batalla está moribundo, se acercan y ¡pah!, lo rematan con un tiro en la sien. Porque nosotros, para poner gente en disciplina, buenísimos; para juzgar gente, buenísimos; para condenar gente, buenísimos. Pero muy poquito uno escucha: lo recuperamos, lo reconvenimos, lo amamos, lo perdonamos, lo apoyamos, lo recuperamos hasta que volvió otra vez a ser nuestro amado hermano. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los filipenses. ¿Sabe qué puso a prueba la unidad de la iglesia? Y demostró que estamos graves de toda gravedad, y ya no solo en los 200 años colombianos, a nivel mundial. La pandemia, el COVID-19. El COVID-19 puso a la iglesia contra la pared, y nunca nos recuperamos. Después de volver del COVID, nunca nos recuperamos. Las iglesias nunca volvieron a ser las mismas, ni en asistencia, ni en calidad, ni en unidad. De por sí que ya veníamos bien mal. Nosotros, los protestantes evangélicos, nos mofamos afirmando que todos los días y semanas para nosotros son santas. ¡Amén! Qué bueno que no digan amén. Pero nuestra desunidad, envidias y ambiciones personales, lo único que hacen es profanar el buen nombre de Dios en medio de todos los pueblos. Yo lo volvería a pensar. Yo espero que de aquí en adelante, cuando quieras responder: ay, la Semana Santa, los católicos, nosotros como tenemos Semana Santa todas las semanas, piénsalo 2 veces antes de volverlo a afirmar. Ahora, si tu conciencia te dice: no, dilo, porque es que realmente tú eres de esos hermanos que viven en el cielo y bajan a comer aquí a la tierra, afírmelo. Usted, todas sus semanas son santas, hágalo. Pero yo lo pensaría 2 veces y guardaría silencio. Que su familiar, que su mamá, que su hijo, que su nuera está guardando esta Semana Santa como iglesia católica tradicional, respete, guarde silencio, no abra la boca, no cometamos errores. Porque solo Dios sabe qué está sucediendo entre esa persona y Dios. Terminemos con este punto. Las semanas santas que producen temor y temblor. Ahora seguimos con Filipenses 2:12 al 18. Comenzamos la disertación con los primeros versículos arriba. Después la V de victoria, que también se puede mirar así: la humillación de Cristo, la exaltación de Cristo. Ahora vamos a mirar lo que eso produce. Leo en favor de ustedes. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que sigue después de la humillación y exaltación de Cristo. Ahora sí, ya entendieron eso. Dejen de ser orgullosos, petulantes, evangélicos, protestantes creídos, y más bien guarden todo con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hace todas las cosas sin qué murmuraciones ni qué, que llevamos 200 años en eso, murmurando los unos de los otros en discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivos para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano, si ustedes hacen las cosas de ahora en adelante en orden. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Rápidamente, 7 principios de cómo debe ser una verdadera Semana Santa cristiana, para que cuando volvamos a decir que todas nuestras semanas son santas, tengamos autoridad para afirmarlo. Solo los voy a leer por el tiempo.
Número 1, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Queramos y hagamos para el beneplácito de Dios. Que todo lo que hagamos sea para el bien de Dios, para el buen nombre de Dios. 3, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. 4, ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ¿sin qué? Sin tacha. 5, sosteniendo firmemente la palabra ¿de qué? De vida. 6, valorando el trabajo de vuestros pastores y maestros. Mire lo que dice Pablo: yo ya voy a hacer una libación, yo ya voy a ser sacrificado. Pablo tenía sentencia de muerte. Hay mucho que decir de eso, pero el tiempo no deja. 7, sacrificándonos y gozándonos en virtud de la doctrina cristiana. Esos versículos que leímos del 12 al 18 se resumen en esas 7 características, para que ahora sí digamos: todas nuestras semanas son santas. Yo nunca lo he afirmado, porque yo sé que yo no soy santo. Y créame, eso es así. Uno arranca el lunes, este lunes sí, hoy sí. Corona uno el lunes, ven, no pequé, calma. Arranca el martes, y el martes está, no pequé, van 2 días. Y por ahí el miércoles, ¿a qué? Una mentira, una discusión, una injusticia. Hasta ahí llegó la Semana Santa. Si no es que de lunes a jueves nos va bien, el viernes la embarramos. Si no es que vamos bien de lunes a viernes y el sábado, taque. O sea, Semanas Santas. Pensémoslo 2 veces. Concluyamos. Profecía proclamada. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, mas fue menospreciado y no lo estimamos. Está describiendo Isaías lo que Pablo dice que Jesús sufrió en la cruz. Profecía proclamada. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Profecía cumplida. Lucas 23, 34 y 41. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron buenas suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Gracias a Dios, estos que dijeron eso, después de que murieron, están en los mismos infiernos hasta el día de hoy. Los soldados también le escarnecían, acercándose y ofreciéndole vinagre. Ya expliqué todo esto. Había también sobre él un título escrito con letra griega, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Conocemos bien ese texto. Y a la verdad, dicen los que ya lo vieron morir, algunos soldados: a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos. Lo que dice el texto es que uno de los soldados reconocía que verdaderamente este era un inconverso, el primer convertido a la cruz. Sí, a ver, es que esa letra está muy chiquita y yo ya estoy muy ciego. Entonces, diciendo, ¿no? Si no temes, a la verdad, bueno, porque más abajo dice el texto: verdaderamente este era hijo de Dios, el primer convertido de la cruz. Profecía testificada. Ahora sí, el texto con el que comencé la prédica. Por tanto, si hay alguna comunión en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma.
Semana Santa de los filipenses. Colócate de pie, vamos a orar. 10.400 semanas disque santas. Vamos a ver que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor de los cielos, hemos profetizado tu palabra en esta preciosa comunidad cristiana y te queremos pedir perdón. Te queremos pedir perdón, Señor, porque somos un pueblo evangélico orgulloso, petulante, engreído, que nos las creemos todas, cuando el principio bíblico dice: cuando realmente eres un desventurado, pobre, ciego, arrastrado, pecador. Perdónanos, Señor, porque por lo menos en estos 200 años de historia evangélica en Colombia se nos fueron 200 años criticando, peleando y discutiendo con la iglesia tradicional. Y se nos olvidó que usted no nos mandó a pelear con nadie, sino a predicar el evangelio y a ser discípulos, conociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, bien, mal o regular, la iglesia tradicional católica en estos días comienza su semana mayor, su semana de reflexión. Qué rico que el Espíritu Santo tenga la oportunidad para convencerlos de pecado, justicia y juicio. Y qué bueno que ellos por lo menos separan una semana al año para reflexionar, meditar, contactarse, redarguirse y pedir perdón. Y tú al que viene arrepentido, tú no lo echas, oh Dios. Mientras nosotros seguimos con nuestro mundo religioso, seguimos con nuestro convencimiento del cual tenemos que pedir perdón, Señor, porque los hechos históricos dicen que no hemos estado unidos, que no hemos estado apoyándonos, que definitivamente esto ha sido complicado todo este tiempo. Gracias, Jesucristo, por morir en la cruz de la manera que lo hiciste, por dejar tu trono y venir a morir aquí como si fueras un despojo de mortecina entre nosotros. Perdónanos. Gracias por ese sacrificio y gracias, buen Padre, por no haber dejado a Jesús en el vientre del Hades, sino que lo sacaste de ahí y lo volviste a sentar a tu diestra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Y permite que cuando este mensaje llegue a los corazones de las personas que lo van a ver por las redes sociales, sea de bendición, de reflexión, de contrición y de cambios. Permite que el tiempo en familia en esta semana, que tiene varios días de descanso, sea bonito, lindo, agradable. Haya paz, haya perdón, haya reconciliación y nos podamos seguir ayudando para seguir adelante. La iglesia sale a sus hogares, protege, cuida, sustenta y llévanos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.